¿Sabés qué le falta a tu carpeta de favoritos? AM530somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entrá a am530somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. Atención, tenemos que prevenir el dengue. Lava, tirar y girar. En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Ingresá a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Café Bantú, máquinas expendedoras de oficina y también el mejor café para tu casa. Teléfonos 4304-3927 y www.cafebantú.com.ar. Seguí a la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Pilar, contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni, de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar, seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense, porque podés pagar tus servicios, porque tenés beneficios en comercios adheridos y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. En AM530, Nicolás Márcico enciende el aire con toda la información. Un buen comienzo en AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Muy buenos días, bienvenidos a una nueva mañana en AM530 en la Radio de las Madres. Un nuevo comienzo de semana también, lunes otra vez, 21 de octubre. Ya 21 de octubre arranca algo, no, hoy no arranca nada, no, una nueva semana nada más. No, tal cual, pues ya, no es poco, ¿eh? No es poco, la verdad que estar ahí con ímpetu y con energía para arrancar un nuevo día y una nueva semana en este momento, y ya llegando a esta recta final del año es bastante. Lo que sí, las próximas semanas van a estar marcadas por lo internacional, de manera contundente. Elecciones el próximo domingo en Uruguay, la otra semana elecciones en Estados Unidos, así que tendremos también ahí algunos compromisos electorales que nos van a marcar la agenda. Pero saludamos al equipo. Primero, ¿cómo anda Gustavo Cirelli, querido? ¿Todo bien? Buen comienzo de semana. Espero que sí. No, fue un buen comienzo y espero tener una semana, que tengamos todos una semana más tranquila. El domingo terminó, digamos, otra vez con una bravuconada que no se puede dejar pasar, digo, del presidente Milei, para mí con una gravedad institucional que podría decir nos tiene acostumbrado, pero no hay que acostumbrarse nunca a eso, y cada vez va corriendo más el límite, digamos. Lo que dijo anoche sobre el kirchnerismo y particularmente de clavar el último clavo en el cajón del kirchnerismo con Cristina adentro, tiene una gravedad que podemos desarrollar después, pero es para tomar en cuenta. Y sobre todo, Gus, después de que encima menciona, ¿no?, a la principal líder de la oposición, que sufrió un intento de magnicidio y de asesinato, ¿no? Como que todo el combo, lo que sí. Por eso siempre hacemos cuando se habla de violencia política en la Argentina de estos días, como el resurgimiento de la violencia, hay que ir al 1 de septiembre del 2022, cuando le quisieron matar a la ex
presidenta, ¿no? Esa noche. Me quedé pensando, hubo una reacción rápida, me parece que le falta que se amplíe un poco más todavía a más espacios políticos. Sí, para mí, de hecho cuando venía para acá pensaba en eso, venía leyendo algunas cosas, digo, la reacción está muy bien, la reacción es inmediata, del kirchnerismo, a todos nos, digo, y a la gente común, digo, la imagen en sí, pero tomando en cuenta esto, digo, el espacio de Milei, lo que Milei representa, fue parte de si se quiere, de aquello que condujo a esto, a Fernando Sabac Montiel, ese odio que fueron instalando sobre la figura de la expresidenta, terminó con un tipo gatillándole en la cabeza. Digo, hay múltiples factores que construyeron ese escenario de odio político contra la expresidenta. 2 años después, el presidente vuelve a la carga. Si Cristina no está en un cajón, fue de milagro. Claro. Digo, esto hay que decirlo. Y hoy, digo, hay que hacerlo responsable de cualquier acto de violencia, pero después de lo que dijo, de cualquier acto de violencia contra cualquier dirigente político de la oposición, no solo contra Cristina. Es gravísimo. Sí, y hay que ver también cómo delimita, ¿no? En este momento donde por suerte vivimos en democracia, donde también nos damos cuenta que hay que seguirla cuidando y que hay que seguir cuidando las instituciones, donde el pacto democrático del que se suele hablar y que se habló mucho también el año pasado, a 40 años de la recuperación de la democracia, ¿no? Después de la vuelta ininterrumpida del 83, año 83 para acá, me parece que todo eso lo que hace es invita y propone una necesidad de ampliarlo y de que estas declaraciones salgan por parte de todos los espacios políticos. Eso es lo que te iba a decir, que venía leyendo, digo, es el repudio del kirchnerismo, de los sectores de la figura de los dirigentes más cercanos a la expresidenta, pero llama la atención el silencio todavía de una ampliación en la oposición. Lo que dijo es gravísimo. Lo dijo de Cristina, lo hubiese dicho de Lustó o de quien sea. Que se empiece a reaccionar al texto, que no se naturalice, que no se especule sobre la posibilidad de hablar de muertes en la política. Lo que no se especule, el que especula es cómplice, digamos, creo yo, perdón. No, pero y sobre todo también la pregunta de, bueno, ¿qué pasa también con los radicales, ¿no? Con el radicalismo, con la UCR como partido también, teniendo en cuenta la importancia que tuvo la recuperación de esa democracia. Exacto. Me parece que también hace falta como algo institucional, ¿no? Me parece los partidos... incluso, si bien es muy difícil hablar del PRO, porque el PRO también está en un enjuague de este concepto más amplio que decíamos antes, que condujo al odio, digo, las vinculaciones de la familia Caputo con la Revolución Federal, que nunca fueron investigadas a fondo, que se investigaron pero no se avanzó más, digamos, la estigmatización constante de la oposición del kirchnerismo en particular, que fue Finocchiaro el que dijo me corto las manos, y bueno, que se va a cortar la lengua antes de repudiar un acto como o mejor dicho, con declaraciones como la que hizo Milei, que pueden conducir a un acto real, digo, contra la expresidenta o contra propios dirigentes de cualquier espacio político, su propio espacio político. Aflojen, como venimos diciendo, aflojen la mano. Exacto. Hay que me parece que promover que se baje un poco el discurso de violencia y de tensión, porque parte de lo que venimos diciendo siempre, ¿no? Se arranca, la palabra es lo que después habilita otras situaciones, y cuando se generan esos contextos nunca va a faltar el que esté dispuesto o corrido para dar un paso más allá, ¿no? Sí, y reitero, para mí el que especula ante una situación así y prefiere el silencio al repudio es cómplice. ¿Qué piensan de esto? Les vamos a preguntar también en esta mañana, este comienzo de semana. 11 3200 0530. Arrancamos un nuevo día lunes. Hay mucha información que estaremos abordando. También títulos principales en cuanto a lo económico, en cuanto a lo que dejó el fin de semana, con las listas que ya quedaron confirmadas del PJ Nacional para la competencia el próximo 17 de noviembre. 22 grados 2 tenemos de temperatura en el área metropolitana de Buenos Aires. Separamos y ya nos metemos con los títulos principales. Dale. Todas las mañanas, AM530 propone un buen comienzo. Nicolás Márcico repasa todo lo necesario para arrancar el día. Sí. Y saludamos a Gianluca. ¿Dije bien o te cambié el nombre? Dije Gianluca y es Gianfranco. Está
está bien. Un Jean era seguro, está bien. Pero me acuerdo de tu apellido que es Maceo, que es importante. Ahí está, Gianfranco Maceo. En los próximos 2 meses lo vamos a aprender. En los próximos 2 meses te voy a decir seguro, ya de corrido, Gianfranco Maceo, perfecto. Querido, ahí en la operación técnica, ahí puesta en el aire. Gracias ahí por el laburo. Emma Esbinder también en los controles del streaming del otro lado del vidrio. Gary Castro en producción y coordinación también del otro lado del vidrio. Equipazo que tenemos ahí arrancando la nueva semana. ¿Cómo anda María Quintero? Buen comienzo de semana para usted también. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Ahí vamos. Sí, los venía escuchando. Remando. Sí, ¿cómo estás vos? No, pero estamos siempre con el entusiasmo arriba. Toque el contexto que toque. Está difícil, pero bueno, le metemos media onda. Sí. Nada, bueno, sí, ya dijeron más o menos. Y agregar algo más, María. Digo, el viernes murió Ginés, el ex ministro. Sí, tal cual. A eso venía. Por favor. Hay no solo esta amenaza, ¿no? Que ya es una amenaza explícita, digo, no cualquier análisis discursivo. Sí. Lo que hizo Milei es una amenaza explícita contra el kirchnerismo, contra un partido político, lo mismo que su declaración de que no va a financiar más partidos políticos. Hay que recordarle al presidente de la Nación que los partidos políticos son el sostén de la democracia. Claro. ¿No? Entonces, si le saca ese financiamiento que él quiere sacarle a los partidos políticos, le está sacando uno de los pilares más importantes a la democracia. Porque no creen en la democracia. Exactamente. A eso se le suma la amenaza, la principal fuerza política que tiene el gobierno en este momento. Coincido en esto de que no entiendo por qué no está saliendo toda la oposición a repudiar. Digo, bueno, esto. Y algo, María, en ese sentido, digamos, cuando se habla de la interna del peronismo, cuando Cristina, digo que eso va a ser una interna, que se va a a votar y listo. Claro. Dramatizar un poco. Fue muy interesante la editorial de Amado Vudú el sábado en Diario, sobre el tema. Digo, ¿qué se discute en la interna? Pero cuando Cristina se ordenara el peronismo, hoy a la noche van a cenar o van a visitar Olivos 4 gobernadores peronistas, Jalil, Jaldo, Sáenz de Salta y Pasalacua de Misiones. De Misiones. ¿Y qué le van a decir? Che, ¿se te fue la mano cuando dijiste? Sí, o van a acordar si se financia el partido, cuál es la línea y la dirección que va a tener ese partido. Pero por eso hay mucho que ordenar, digamos, en el peronismo, en la política en general, digamos, pero en el peronismo. ¿De qué se va a hablar? Tal cual. ¿Y por qué es la cena? Agradeciéndole. Sí. No. Respecto a lo que decíamos al principio, que nos quedó ahí medio suelto lo de Ginés, no solo hace todo lo que hace Milei, sino que además celebra la muerte de la manera más cruel con Ginés García. Algo que ya vimos en su momento con Timerman también, digo, por parte de esta misma fuerza política en alianza con el PRO, digo, y con todo lo que ustedes ya venían mencionando, que no lo quiero repetir porque ya lo dijeron. Me parece que la situación en términos de violencia política discursiva es grave, es muy grave. Yo después tengo unos datos sobre la violencia en redes sociales. Hubo un informe que sacó Amnistía Internacional, que tiene el ojo como muy puesto también en lo que está pasando en Argentina con la violencia, en esto que también venimos sosteniendo nosotros bastante desde este programa, y que es cómo se traslada la violencia política desde las redes hacia el territorio, y se retroalimenta, ¿no? Y se retroalimenta también con los medios tradicionales, algo que vimos con el atentado a Cristina Fernández de Kirchner en su momento, desde donde salió la línea discursiva de que había sido un autoatentado. Eso fue un tándem entre periodistas de medios tradicionales y redes sociales. Digo, hay todo un proceso ahí de construcción discursiva que termina en esto, como bien decían ustedes hace un rato, en los gatillazos en la cabeza a Cristina Fernández, y en que la sociedad hoy también escuche alguna, entiendo que expectante a ver qué es lo que pasa, y por ahí en algunos otros casos naturalizado, ¿no? Esta amenaza tan potente a la principal fuerza política opositora. Y te agrego algo que venís trabajando vos mucho, digamos, y muy bien, que tiene que ver el paso de la virtualidad al territorio, ¿no? Tal cual. Digamos, uno ve las provocaciones constantes que hubo en el último tiempo en manifestaciones de estudiantes, universitarios, donde van youtubers o influencers, no sé. Sí, trolls. Mucho. Hoy vemos los trolls, digo, no solo influencers. Provocando, poniendo micrófono para provocar, vos decís, digo,
La sensación que da es que la fuerza mayor está sacrificando trolls, mandándolos a la primera línea de combate, digo, en términos de Game of Thrones. Si con una institucionalización del discurso de la violencia que viene nada más y nada menos que del presidente de la nación. Exacto. Esperando que haya una reacción. Y después, ya lo dijimos acá la otra vez, tomar esa reacción para profundizar la represión, digamos. Es un juego, me parece, bastante obvio. Mirá las contradicciones, porque bueno, si te lo perdiste, probablemente lo hayas visto en las redes sociales, pero si no, para que lo tengas presente, vos mirá estos dos audios, estos dos recortes de la entrevista de anoche del presidente, confeccionan, nos disculpan, queridos oyentes, arrancamos despacito esta mañana de lunes, suave. Póngale una cucharada más de azúcar si es que toman azúcar en el café, porque lo háganse un muy favor. Amargo. Pero vamos a tratar de llevarlo lo más despacio posible. Pasa que bueno, fue por supuesto lo que marcó la agenda ayer de la noche y lo hace también en este comienzo de semana. Pero bueno, escuchá la declaración. ¿Sabes qué? No quiero, para no caer en el mal gusto, repetir la que estábamos mencionando recién, donde se habla de ponerle el último clavo, ¿no? Al kirchnerismo con la expresidenta adentro, pero sino lo que dijo después sobre el encuentro entre Victoria Villarruel e Isabel Martínez de Perón. Escucha. Para mí el caso de la señora María Estela Martínez de Perón, digamos, no realza a las mujeres, sino que creo que todo lo contrario. No creo que, digamos, haya llegado a ese lugar por sus méritos, digamos, intelectuales y profesionales. Yo creo que ahí, digamos, hay un error. No solo eso, sino que además me parece que ser, digamos, un gobierno de las características del de María Estela Martínez de Perón, que derivó en el Rodrigazo, que se implicó sextuplicar, digamos, la tasa de inflación, quintuplicar la cantidad de pobres, me parece que no es un modelo a seguir, y tampoco me parece razonable hacer una reivindicación de alguien que creó la AAA. Bueno, da esa reflexión, ¿no? Y cuando uno ve el contexto, dice, bueno, pero guarda, porque lo que se genera con esta discursiva y con este contexto, por ahí sea muy parecido a eso, ¿no? Como... Sí. Yo, si profundizamos, podemos profundizar, pero en principio diría que Milei y Villarruel son lo mismo. Tal cual. Porque si no, parece que hay un desmarque narrativo de que Milei es liberal libertario y Villarruel es una nacionalista de extrema derecha, con lo más rancio de los represores en su mochila. Bueno, Milei y Villarruel son lo mismo. Hay algo del análisis del contexto que venimos haciendo incluso desde la semana pasada con el tema, de la interna dentro del propio partido justicialista. Porque en definitiva, lo que terminan haciendo tanto Villarruel como el propio Javier Milei con la reunión que va a hacer con estos gobernadores es meterse dentro de la propia disputa del Partido Justicialista. Son parte del anticuerpo que siempre tuvo la derecha para copar el Partido Justicialista. Entonces, así como nosotros desde nuestro lugar estamos disputando ese sentido, nosotros me refiero a la fuerza política encabezada por Cristina e incluso por el propio Axel Kicillof, disputando el sentido del peronismo, del otro lado también está pasando eso. Hay una mirada evidentemente clara de que el peronismo es la principal oposición, es quien puede llevar adelante una oposición seria para hacerle frente a este gobierno, y entonces se meten en esa propia disputa. No es casual la reunión de Villarruel, más allá de que claramente tienen mucha afinidad, y tampoco es casual la reunión de Javier Milei con los gobernadores esta noche, lo cual, y voy a hacer un paréntesis, no quiero meterme en el tema, pero me voy a meter porque es inevitable, hago un paréntesis de también lo que significa aliarse con esos gobernadores que hoy se van a juntar con Milei. Pongamos unos puntos suspensivos ahí para el propio lado nuestro y esta disputa interna que tenemos. Bueno, claro. ¿Cuánto eso repercute o se representa en la propia interna del Partido Justicialista, claro, que es lo que se va a poner en disputa? Lo dejo ahí tirando. Y después me causa mucha gracia esto de que
triplicó la pobreza, dice, ¿no? Lo dice como una crítica. Bueno, el Rodrigazo triplicó la pobreza. Claramente Javier Milei no está mirando los números de su gobierno. No, bueno, lo que pasa es que el relato de su gobierno es siempre favorable si él cree que si no hubiese llegado él, hoy estaríamos frente a un escenario del 90% de pobres. Claro. Digo, de ahí para abajo, sí. Él, o que ayer creo que tiró un dato que había caído un 30% de la imagen, después nos vamos a meter con eso, ¿no? De las universidades, 30% de la imagen de las universidades. Un dato que tiró en la entrevista. No, que son datos incomprobables, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre esos datos. Tenemos una entrevista sobre esos datos, porque ayer estuvo circulando una encuesta de Subán Córdoba con algunos datos interesantes. Ningún gobernador tiene peor imagen o imagen positiva por debajo de la del presidente de la Nación en esa provincia, lo cual es un dato, ¿no? De la población reconociendo justamente a las gestiones locales, a las gestiones provinciales. Y después, en cuanto a eso, el 60% de la ciudadanía rechazó el veto, y después uno podría preguntarse qué pasa con el otro 40%, pero vamos a consultarlo justamente porque está Facundo Londero en línea, encuestador e integrante del equipo de Subán Córdoba y Asociados. Facundo, ¿cómo estás? Acá Nicolás Márcico y el equipo de la 530 te saluda. Buen día, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Bien, gracias por el tiempo, Facundo. Bueno, contame los datos que a vos principalmente te llamaban la atención de esta encuesta en la que se consulta sobre las universidades, sobre la confianza en las universidades, sobre la confianza en el gobierno nacional sobre este tema. ¿Qué fue lo que a vos más te sorprendió de esto? Hay varios datos muy interesantes. Por un lado, el nivel de confiabilidad que tiene la población argentina hacia las universidades públicas. Más del 74% confía en las mismas. Además, ya es unánime la necesidad de inversión para la población en las universidades. Más del 90% lo ve como una herramienta fundamental para el crecimiento del país, y un 80% argentino está de acuerdo que es ayuda a la movilidad social, siendo obviamente en contrapartida el discurso de Javier Milei. Y se empieza a visualizar obviamente este núcleo duro de mileísmo dentro de la población, que se lo ve en varias preguntas, en varias variables, como por ejemplo de que el 32% de los argentinos estaba de acuerdo con el veto del presidente, contra un 60% de argentinos que estaban en desacuerdo con el veto. Es decir, dentro de la población hay mayor nivel de desacuerdo, pero se está también generando este núcleo duro a favor del gobierno nacional, que está empezando a generar un discurso muy fuerte, muy violento, y que que lo conocemos, que está yendo en contra de las universidades, en contra de lo que conocemos como Estado presente. Y además de eso, también otro dato muy interesante es que el 75% de los argentinos está en desacuerdo con una de las frases que dijo el presidente el sábado anterior, que es que los pobres no llegan a la universidad. No solamente la opinión pública y las encuestas están demostrando lo contrario, sino también lo conocemos en varios indicadores de PH, del censo, que este discurso está bastante errado con la realidad, ¿no? Facundo, ahí recién dijiste algo que me interesó mucho, sobre todo porque arrancamos el programa hablando de lo que fue la entrevista del presidente de la Nación, Javier Milei, de anoche, donde habla de la oposición de una manera muy, muy violenta, ¿no? Hablando incluso de la muerte de la oposición, etcétera, etcétera. Y recién hablaste de un núcleo duro que se consolida sobre el tema de universidades también, pero con un discurso muy violento. ¿Está empezando o está viendo registro del discurso violento, tanto de los que apoyan como de los que rechazan las acciones de gobierno del presidente de la Nación? ¿Se habla ya de discurso violento cuando hacen las encuestas? Podemos visualizar que ya hay este núcleo duro fuerte, que es más o menos muy similar al porcentaje de votantes que sacó en agosto del año pasado o octubre, un 29, un 30% de los argentinos, que está de acuerdo en la forma de ideología y las formas de este discurso que está planteando la gestión nacional, en este mileísmo versus antimileísmo, de Estado versus antiestado, esta vez contradictorio que el antiestado sea el Estado, y se empieza a visualizar esa grieta que se va
profundizando, se podría decir, muy fuertemente en la sociedad y generando una ruptura de puentes y lazos sin precedentes, principalmente con un discurso del presidente que apunta a menospreciar a todos aquellos que piensan diferente. Lo vimos ayer, aquellos que piensan diferente en la oposición, o los periodistas, es algo muy sabido, o también esta forma sistemática que existen por parte de las redes sociales, de trolls y de hostigamiento de las cuentas, tanto personales como institucionales, de aquellos que opinan diferente. Y vemos cómo se está empezando esta construcción de un nosotros versus ellos por parte del mileísmo, en dejar planteado que ellos son supuestamente, entre comillas, los buenos versus lo malo, y que veremos cómo se va construyendo este discurso que va cayendo la aprobación a nivel nación este tipo de mecanismo va cayendo su aprobación a nivel nacional de parte de la opinión pública, principalmente porque hay un gran problema para los argentinos, que es la economía, y es aquello que cuantifica y que es la ponderante para medir y calificar las gestiones nacionales. Facundo, ¿qué tal? Buenos días. María Quinteros te saluda. Hay un dato que es interesante, que me gustaría que lo contaras vos con más detalle, que es cómo responsabilizan a este financiamiento de las universidades. ¿A quiénes responsabilizan? Al principal que, digamos, culpable para la población del desfinanciamiento, por un lado, es el gobierno nacional, pero también está recayendo una cierta culpa a los aliados políticos, ya que un 70% de los argentinos considera que el veto se logró principalmente por las alianzas políticas que se realizó con Juntos por el Cambio. Es más, ayer el presidente en la entrevista que tuvo habló de esto de las viejas acciones políticas, y luego empezó a contar cómo está transando con alianzas políticas de puestos y cargos a cambio de votos, ¿no? Volvemos a caer en este discurso de anticasta, pero al final terminan construyendo el mismo accionar político. Y esto obviamente está repercutiendo esta construcción y esta gran pelea que está generando contra la universidad pública, que le ha dado tanto a la sociedad, un desgaste creo que es innecesario por parte de la gestión nacional, que veremos cómo termina en estas semanas, o cómo se profundice más, se podría decir, en estas semanas. Facundo, ¿qué otras? Bueno, acá por supuesto estuvo bien centrado, ¿no? La encuesta que hicieron con Subán Córdoba. Estamos hablando con Facundo Londero, encuestador e integrante del equipo de Subán Córdoba y Asociados. Bueno, por supuesto estuvo todo bien enfocado en la situación universitaria, ¿no? En el reclamo también universitario. ¿Qué otras cosas empiezan a surgir o se profundizan, mejor dicho, como preocupaciones en el conjunto? Porque, bueno, ustedes cada tanto hablan también de las preocupaciones que hay en general, y me gustaría saber cómo está eso. Si desempleo, si inflación sigue siendo una preocupación, si inseguridad, si discursos violentos, ¿no? ¿Cuál empieza a ser la preocupación? Justamente es lo que vos planteás. Estamos viendo que la inflación ya dejó de ser la principal preocupación para los argentinos, pero ahora la preocupación pasa por el poder adquisitivo, los sueldos que no alcanzan para fin de mes, los sueldos que no rinden, que todo está más caro y que el dinero no aguanta. Y una gran problemática que está empezando a aparecer es el tema del empleo, más que el desempleo. No solamente el miedo de perder el empleo o de quedarse sin fuente laboral, sino también estamos empezando a ver la problemática de un empleo digno y de condiciones en esta situación económica. Y esto obviamente está repercutiendo en el nivel de aprobación de gestión del gobierno nacional, que solamente un 42% de los argentinos lo aprueba. Y algo muy que hemos visualizado en otra investigación nacional es que en todas las provincias los gobernadores tienen mejor nivel de aprobación del presidente. Ese es un dato clave y relevante que se visualiza que en todas las provincias se está golpeando la crisis económica, y que para la sociedad el principal culpable es el gobierno nacional.
Bien. Facundo, te agradecemos este tiempo con la Radio de las Madres. Un montón de preguntas se me ocurren, así que te vamos a tener que seguir llamando para charlar, porque después también hay algo con los gobernadores que está pasando y con la valoración también de los estados provinciales. Solo una pregunta nada más. Porque, lo que quiera, maestro. No, me quedé pensando, el 42% de aprobación a 10 meses de gestión. ¿Hay antecedentes de una caída así? ¿Hubo otros gobiernos, otros presidentes que hayan tenido a 10 meses de haber asumido esta imagen, digamos, o este nivel de aprobación? No, si tenemos en cuenta los números de octubre de Alberto Fernández en plena pandemia, estaban alrededor del 56-57%, y Mauricio Macri tenía un 58% de aprobación en octubre del 2016. Claro. Es decir, no hay precedentes, y vemos cómo hay una gran caída de su capital político, ya que él arrancó con 55% de aprobación el 10 de diciembre del año pasado. Facundo, gracias por el tiempo, te mandamos un abrazo grande. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Abrazo grande. Facundo Londero, encuestador, integrante del equipo de Subán Córdoba y Asociados. Compañeros, compañera, ¿qué estaremos hablando en minutos nada más? ¿Dónde nos vamos a meter? ¿A dónde? Avisémosle, contémosle a los oyentes hacia dónde vamos en la próxima media hora de programa. Vamos, ¿hacia dónde va? ¿Qué pregunta? ¿Hacia dónde vamos? Hay una misma. Mirá, empezó a pasar la pelota de un lado para otro, ¿viste? Parece, ¿viste cómo estás haciendo un... No, hay mucho por hablar. Me parece la interna del PJ, digo, mejor dicho, el cierre de ambas listas. Primero La Patria, la lista que encabeza Cristina Fernández de Kirchner, Federales, la lista que encabeza el gobernador Quintela. Sí. Un poquito más sobre esto, sobre la violencia política en redes. Yo traje algunos datos que está específicamente pensado para las periodistas, pero que habla del silenciamiento y de cómo también van operando estos trolls de Milei sobre el propio discurso. Se presentó un informe, ¿no? Muy interesante la semana pasada. Se presentó un informe. Sí. Claro. Y ¿puedo agregar una cosita para que no de esto que acaba de decir este 42% que retomo lo que decíamos al principio? Sí. Un 42% tiene, ¿no? La caída de la imagen de Milei es fuerte. No es casual, volvemos a lo mismo, me parece que en este contexto no es casual la visita de Villarruel y no es casual la reunión que tienen esta noche. Yo repito, y voy a citar también a Cristina Fernández de Kirchner cuando dice en el peronismo ya hay cosas que no se tienen que aceptar más. Bueno, es la derecha más recalcitrante que gobierna hoy, está tratando de meterse en la interna y en el partido para cooptar la principal fuerza política que puede hacerle sacar este gobierno, hacerlo una oposición seria. Bueno, empecemos a pensarlo. A Javier Gerardo habría que avisarle, en vez de mirar tanto la interna peronista, date vuelta y mirá porque el macrismo te infiltró al gobierno. Tal cual, bueno, además. Parece que hubo una reunión de Macri importante con empresarios del Círculo Rojo. En Mar del Plata, ¿no? En Mar del Plata, y que parece que no... Parece que se están peleando a ver quién se come a quién, como el Pac-Man, ¿viste? En la Libertad Avanza te dicen que se van a comer al PRO y en el PRO te dicen que se van a comer a la Libertad Avanza. Así que, ¿qué cosa que hay con eso, no? Nos comemos, te como, está como todo muy circundante a eso, ¿no? No, tienen el nivel... Sí, mejor vos haces lo tuyo, yo hago lo mío, no nos comamos nada, ¿viste? Como vayamos así, cada uno respetando sus espacios. Me parece que también eso es parte de la sana convivencia democrática. Dale. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. AM 530. Somos Radio. Atención, atención, tenemos que prevenir el dengue. Lava, tira y gira. En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Ingresa a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada, 12 de octubre 632 en Avellaneda.
Invertir en Escobar ahora es más fácil. A través de un trámite digital online podés habilitar tu comercio de manera instantánea y con tasa cero los primeros 3 meses. Para tu pyme o industria tenemos exención de habilitaciones y eliminación de aranceles. También contamos con una autorización automática y digital para construcciones nuevas y ampliaciones. Ingresá en escobar.gov.ar/invertir en Escobar y entérate de más beneficios. Escobar progresa. Latinoamérica sigue sin saldar la deuda que tiene consigo misma. El legado del caudillo oriental nos muestra los caminos que unen a los pueblos de la América hispánica. Yo soy Artigas, una novela de Lizzy Rodenas, la historia de Oberabá Caray, el señor que resplandece. Yo soy Artigas, de Lizzy Rodenas, disponible en todas las librerías. Ediciones Sicus, la buena lectura ilumina. Roberto Caballero en la mañana de la radio. Y tenemos aquí ya en el piso a Sabino Vaca Narvaja, nuestro invitado. Sabino, buen día, ¿cómo estás? Gracias por venir. Estamos ante el capricho personal de un presidente que nos pone en una situación de riesgo en el plano internacional. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. La marca líder en Argentina de filtros de aceite, aire y combustible para tu auto se llama Prix. Prix, rendimiento superior. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno. Este programa lo auspicia Huawei, desde hace más de 20 años impulsando el desarrollo de las telecomunicaciones en Argentina. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. ...20 para las 8 de la mañana, 22 grados 2 décimas tenemos de temperatura, suena la planadora
F5 se actualizó, estaba en 27, 28 grados la máxima para hoy pronosticada, se actualizó a 31 ahora. Así que les aviso que va a estar húmedo y pesado en serio el día. Esto para que tengan ahí la de último momento. Hablando de buenas noticias. Hablando de buenas noticias. Bien, bueno, tuvimos una pérdida importantísima el fin de semana. Sí, el sábado. Muy triste. Sí, falleció Eduardo Basualdo, ¿no? Un destacado, reconocido y querido economista, investigador del CONICET, de Flaxo. Especialista en temas también de energía. De fuga de capitales, un gran analista de los bloques de poder, de las fracciones del capital en la Argentina. Digamos. La verdad que cuando nos enteramos fue muy doloroso. Fue muy triste. Autor también, ¿no? De varios libros. Le mandamos un abrazo grande a toda la familia. A toda su familia, digamos, sí. Un gran compañero, además, Eduardo Basualdo. Mucha repercusión en redes sociales, ¿no? También. Tuvimos la oportunidad de tratarlo varias veces en los últimos meses. Estuvo acá en el estudio, que no era muy habitual que Eduardo vaya y sabemos que era oyente de la radio, digamos, ¿no? Así que a todos sus seres queridos, sus hijos, su familia, somos amigos de algunos de sus hijos, de Fede, de Fran. Un abrazo enorme. Hoy le darán sepultura en el cementerio de la Chacarita a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde. Bien, así que queríamos hacer esta mención porque fue también uno de los temas del fin de semana, pero sigamos repasando la información. Mari, ¿te parece que nos metamos con lo del informe y lo que nos dejó la semana pasada el informe sobre la violencia en redes? Nos metemos con el informe. Voy a nombrar dos. Hubo este fin de semana la consultora del rating streaming, porque esto va enlazado, ¿no? También midió a los periodistas y las periodistas políticos con mayor interacción en la red social X, ex Twitter, durante el mes de septiembre. Es interesante verlo, más allá de si podemos discutir esto del rating en redes. Me parece que es interesante el análisis pensando en desde dónde se genera esta violencia política de la que venimos hablando. En particular, muchos de los primeros puestos son periodistas de medios tradicionales, hegemónicos, que trasladan ese aparato comunicacional a las plataformas con todo el tipo de monetización, que ya sabemos, no nos vamos a meter en eso porque es muy extenso, pero el dato interesante es que, por ejemplo, en los 10 primeros lugares no hay una sola periodista mujer, ¿no? Los que más tienen interacción en la red social X, en los 10 primeros lugares, son todos varones. Si nos vamos al puesto 20, ahí tenemos 4 mujeres, de las cuales, y ahí voy a destacarlo también, una de esas 4 mujeres es Felicita Bonavita, que es una compañera de esta radio que tiene su programa Bonavita en la 530 al mediodía. Después tenemos Cristina Pérez, Franco, pero el dato no me parece casual, teniendo en cuenta que Amnistía Internacional sacó un informe hizo una medición en Argentina con más de 400 periodistas, y lo que arroja ese informe es que el 63,5% de las periodistas mujeres y con diversidad de género en Argentina fueron víctimas de algún tipo de violencia digital en los últimos 6 años. El 98% de ese porcentaje fue objeto de insultos aislados, mientras que el 85,6% fue víctima de hostigamiento o troleo. El troleo, ustedes saben lo que es este ataque sistematizado sobre una persona. O sea, una cosa es 1 o 2 trolls siguiendo la agenda y viendo, Gustavo Cirelli, María Quinteros, Nico Márcico opina sobre ese tema, entonces el troll sale y responde. El troleo es algo que está sistematizado, es un ataque sistematizado sobre una persona específicamente. Es una campaña y es acoso. Eso pasa con las periodistas, pero pasa con las mujeres en general. Ni les digo el nivel de troleo que ha tenido Cristina Fernández de Kirchner antes de lo que pasó en ese septiembre negro. Lo mismo si analizamos, que me parece que es un tema por ahí para traerlo la semana que viene y analizarlo con más detenimiento, lo que pasa
en esa violencia sistematizada cuando Javier Milei tuitea lo que tuitea, retuitea lo que retuitea, o tiene los discursos que tiene como este último del que veníamos hablando. Esa sistematización y ese troleo está puesto en función de la amplificación de ese discurso, y ese es generalmente el discurso, sobre todo en la red social X, cuando se generan discursos potentes y sobre todo los discursos de violencia, se funciona en lo que se llama la cascada. La cascada es desde esa red social se traslada hacia el resto de las redes sociales y desde ahí hacia un tipo de enlace con los medios tradicionales. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que marca agenda, que muchas veces vamos a ver que el troleo sistematizado marca una agenda en X, de ahí hace su cascada hacia Instagram, Facebook, el resto de las redes sociales, y como se transforma en una agenda y en una noticia, lo toma algún medio tradicional y lo lleva a su agenda. Puede ser para la crítica, sin embargo se sigue amplificando la información, o puede ser para tener una línea similar, que es como lo que pasó en su momento cuando desde la red social X se instaló que lo de Cristina había sido un autoatentado, que había sido ella misma. Digo, salió Lobos en TN, tuvimos notas en el ámbito financiero, Perfil, a la gente de ámbito, en el diario Perfil, digo, nada, es ese... es complejo cómo funciona. Como parte también de la desinformación, eso que estás diciendo, Mari, es clave pensarlo, porque digo, también estamos estando en la era de la fake news, estando en la era de la desinformación, eso mismo sobre las mujeres también es parte del contexto. Exactamente, ¿no? Porque no es casual, y es algo también que decía Cristina Fernández de Kirchner y que se planteó mucho en el encuentro de mujeres y diversidades, que no hay un problema con las periodistas feministas, no hay un problema con las feministas que tiene este gobierno, es un problema específicamente con las mujeres, y no es un problema, sí es un problema solo porque somos mujeres y diversidades, sino además me parece que tiene que ver con lo que significaron, lo significó el movimiento feminista y los feminismos en los últimos años, el término del corrimiento de la agenda en algunas temáticas, ¿no? Esto de es tiempo de mujeres o del tipo de construcción que tienen las mujeres en la política. Bueno, todo eso me parece que es blanco de un fuerte ataque, sin contar que, y retomo lo mismo porque me parece que es un dato a analizar, la fuerza política mayoritaria que puede venir a ponerle un freno a este gobierno está conducida por una mujer. Digo, todas estas aristas son parte de un mismo odio encarnado en una persona que además odia en general, digo, es un odiador serial. Y un dato que quiero agregar, que es el 45,9% de las periodistas experimentó acoso sexual o amenazas de violencia sexual, y un 44% amenazas de violencia física. Este no es un dato menor, porque esto tiene que ver con este discurso de vamos a ponerle el último clavo al kirchnerismo con Cristina Fernández adentro. Es este dato que recopila Amnistía Internacional, más el dato del silenciamiento que tienen las mujeres en las plataformas, digo que son todos varones los que tienen mayor impacto, sumado al discurso de violencia de Javier Milei, hacen un combo y un todo que tiene que ver con la violencia política y que se encarna específicamente en la principal opositora de este gobierno. Me parece que ahí vamos, el kirchnerismo se transforma hoy en el estigma. Cristina Fernández encabeza ese estigma y sobre ese estigma está yendo Javier Milei. Me parece que hay que empezar a desmenuzar un poquito eso, porque es sumamente peligroso lo que está pasando en términos discursivos, teniendo en cuenta de que esta violencia hoy se está trasladando al territorio físico. Y aparte es increíble, porque Mari ya pensaba hablar de esto antes de las declaraciones allá de la noche, y cada día que pasa, cada minuto que pasa, hay algo que revitaliza la necesidad de este tipo de información, ¿no? Sí, de por eso decíamos antes, no deja de sorprendernos, aunque ya no nos sorprenda, digamos. Ya sabemos que pasa todos los límites constantemente, pero el tema es la profundidad y cómo agudiza esta situación cada vez que habla. Y es interesante para mí que empiece este trabajo, esta articulación también. Amnistía Internacional, ¿no? Como ese tipo de articulaciones también, porque a veces, bueno, cuando uno está como medio mal, ¿no? Y está muy metido para adentro, por ahí necesitas que venga otro a decirte, che, a poner un poquito de luz, ¿viste? Sí, y otra perspectiva. Digo, porque estamos también capaz inmersos en una lógica que capaz
más te va llevando. Y que el tipo de violencia política es algo que pasa acá, pero es algo que pasa a nivel mundial. Digo, esto que se da en las redes y en las plataformas no es algo que pasa solo en Argentina. Digo, las derechas en el resto del mundo todas vienen con una instalación de violencia política, claro, de la nueva de la ultraderecha actual en el mundo. Tal cual, es parte de esta nueva conformación que tenemos, la violencia a través de las redes y las plataformas. Sí me parece que lo que está pasando en Argentina, que pasó en algún momento en Estados Unidos, en algunos casos, pero esporádicos en su momento, hoy sí está pasando más sistematizado en Argentina, esto del traslado de esos trolls que no tenían identidad a ponerles hoy la cara, ¿no? Y poderlos ver en los territorios agrediendo a los opositores. Ni hablar cuando alguno sea candidato a diputado el año que viene. Y una cosita que quería agregar, pero empecé a pensarlo a partir de escuchar a María, es cómo se ve armando la campaña contra Cristina, la profundización del odio de acá el 13 de noviembre, cuando ya se anunció por calendario judicial que se va a confirmar o no, confirmar seguramente la sentencia. Tal cual. Sí, no es casual. Sería bueno hacer un recorrido. Es que yo creo que lo arriesgo, pensándolo ahora todos juntos. Me parece que el discurso de Milei ayer es la punta del ovillo de cómo arranca, ¿no? Claro. Cómo arranca. Por eso decía el punto de partida, digamos, si bien ya viene dándose, digo, es fuerte el presidente, digo, es un punto muy rotundo, este análisis, todas las cosas que van a pasar en todo caso para que se intente enterrar ese espacio político, ¿no? Sería o que se van a decir. Y en ese punto, digo, cuando hablamos de dramatizar un poco la interna y demás, que es una disputa política sobre hacia dónde hay que poner la doctrina en acción, como decía Amado Vudú el sábado a la mañana. También hay que reconocer que observar, yo no tengo que reconocer nada, digamos, que Axel Kicillof fue uno de los primeros en salir a repudiar lo que dijo Milei sobre Cristina. Digo, no así otros gobernadores que están más preocupados por ver si cenan asado o ravioles con ¿Qué toca en el menú del lunes a la noche? Que nos deja claro también con quiénes son los aliados hoy y quiénes no, con quién hay que aliarse y con quiénes no para dar la disputa que estamos dando. Me parece que los Jaldo y los Jalil, y yo voy a parafrasear a Cristina, ya está, no tienen más espacio dentro del peronismo. Si están aliados a la derecha que nos gobierna hoy y responsable de los niveles de pobreza y todo lo que está sufriendo el pueblo argentino, no tienen lugar en el Partido Justicialista. En ese sentido se le va a complicar como es el discurso, digamos, o la narrativa de la construcción o de la campaña política interna de Quintela, ¿no? Exactamente. Porque quedó con la nitidez de la candidatura de Cristina en la interna del PJ, quedó en un lugar bastante, cuando dice que vuelvan los Randazzo, Pichetto, Randazzo, los Sciolis, y ahora se sumaron los Jaldo, los Jalil, eso ya no funciona. Quizá nunca funcionó. Ya no funcionó y funciona menos ahora en este contexto con que tiene estas características las que estamos hablando ahora. Sin contar, y repito, esta amenaza abierta también de Javier Milei por la red social X, que es su principal fuente ¿no? Bueno, porque Adorni está medio pintado, digo, el vocero de Javier Milei es Elon Musk. O sea, y la red social X. Hay que decírselo a Adorni, fin. Ayer salió un informe en página 12, digamos, que lo voy a buscar a ver si lo logro encontrar, sobre la cantidad de horas que Milei, desde febrero a la fecha, creo 750 horas tuiteando, retuiteando. Ay, por favor. Que da, lo leí así medio rápido ayer en un momento, como 27 días dedicados a tuitear. Gobernar es retuitear. Está muy bien esa nota, sí, la leí ayer, estoy buscando acá el título para decirte las 650 horas en Twitter, 650 horas, es decir, 27 días, 2 horas y 7 minutos destinados exclusivamente a apretar el dedo en el botón de retweet. Un mes hábil. Es tremendo. Es un mes hábil, 22 días. Ponerle, sí, sería bueno también de construir, desagregar la agenda del presidente. 27 días tuiteando, retuiteando. ¿Cuántos días viajando? Claro. ¿Cuántos días
El desagregado. ¿Cuántos días con Yuyito González? ¿No? Sí, que apareció hay que decirlo, apareció el viernes Cantando por un Sueño. Ah, sí, estuvo, que es verdad. Es verdad. Está tu abanico para la agenda civilista. Soy periodista. Como ayer me sorprendió, digo, en un enojo muy grande de Milei. Toda la paleta de colores, eso te quería decir. No sabemos contra Bonelli, contra sí mismo. ¿Viste? Cuando hablas no sabemos con quién queda claro, que dijo algo que es verdad, digo, que iba. No sé, contra aquellos que dicen que se acuestan con la hermana, que yo estaba muy enojado. Y después agregó algo que yo no había escuchado nunca, que es contra aquellos que dicen que se acuestan con sus perros. Sí, lo escuché. Yo no lo había escuchado nunca ese detalle, pero no es ningún detalle, digamos, pero bueno. No, bueno, pero él sabe que sí, porque por algo lo dijo. Pero eso son las cosas que debe estar viendo en Twitter, básicamente. Claro. ¿Quién lo dijo, no? Ahí se da cuenta, señor presidente, que no todo lo que se dice en Twitter es verdad. Sí. Esperemos. Sí, esperemos. Un poco de música y ya nos metemos con el pase en minutos, nada más, dale.